Alphabet, empresa matriz de Google, presentó resultados del tercer trimestre de 2022 ayer al cierre del mercado y sus acciones reaccionaron de forma negativa, cayendo cerca del 6%. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esta empresa, vamos a hacer un repaso a sus resultados y hablaré también de diferentes comentarios que han ido haciendo tanto el CEO como la CFO de la empresa en la llamada de resultados. Así que, si te interesa esta empresa, no te lo pierdas porque yo te resumo todo lo importante que han dicho. Bueno, en primer lugar, ya hemos visto la reacción del mercado y como os podéis imaginar, la empresa pues no cumplió con las expectativas de los analistas, en concreto en la parte de los ingresos, pues se quedaron un 3% por debajo de lo que estimaba el consenso. Aquí podéis ver las cifras, 69,09 billions frente 71,34 que se estimaban. Y peor fue la parte de EPS, de beneficios por acción, donde hicieron $1,06 este trimestre, cuando el mercado o el consenso estimaba 1,28, es decir, que quedaron un 17% por debajo. Echando un primer vistazo a sus cuentas de manera rápida, después iremos comentando cosillas, pues lo que podemos ver es que algo que ha impactado en estos resultados, sobre todo en la parte de las ventas, pero bueno, también en el beneficio, lógicamente, es el cambio de divisa. Alphabet crece un 6% si lo comparamos con el mismo trimestre de 2021, pero si excluimos este impacto de la moneda, ya sabéis la fuerte apreciación que ha tenido el dólar en los últimos tiempos, y como Alphabet es una empresa internacional que opera, como os podéis imaginar, en todo el mundo, pues esto le ha perjudicado. En este caso hay otras empresas como Louis Vuitton, ya vimos que les ha beneficiado, pero el crecimiento excluyendo este cambio de divisa en realidad es del 11%, que sí que es pues bastante mayor, ¿no? A ese 6%, aunque aún así pues a lo mejor podríamos esperar un crecimiento superior, ¿no? Alphabet viene a crecer, o ha venido creciendo, mejor dicho, históricamente un 20%. ¿Qué más tenemos? Tenemos por la parte del beneficio operativo una caída importante y cae el margen operativo un 7%, desde el 32% de hace un año hasta el 25%. Esto es una caída importante, porque los ingresos han crecido menos que los gastos en este caso. Después lo comentaremos. Y después tenemos el beneficio por acción, que si lo comparamos con hace un año, vemos que hace un año era de $1,40 por acción y este año ha sido de 1,06, entonces cae un 24%, es una caída fuerte. Vamos a seguir avanzando. Ahora os he puesto algún comentario del CEO, de Sundar Pichai, para que veáis un poco pues qué nos decía en la conference call. Nuestros resultados informados reflejan el efecto del tipo de cambio. Lógicamente, ya hemos visto que han impactado. El crecimiento de nuestros ingresos publicitarios también se vio afectado por superar los elevados niveles de crecimiento del año pasado, una base comparable dura, después lo vamos a ver, y el desafiante clima macro. Ya sabemos que para los negocios publicitarios, pues evidentemente no estamos en el mejor escenario, ¿vale? Ya venimos comentando en anteriores vídeos que hemos hablado de Alphabet y de Meta, que los anunciantes, pues ante la incertidumbre y la desaceleración económica, pues venían recortando su gasto en anuncios. Esto evidentemente afecta a toda la industria y no es el mejor clima, ¿no?, para estas empresas. Entonces podíamos esperar que el crecimiento se fuese frenando. La comparativa, como os digo, es difícil si nos comparamos con hace un año, porque si recordáis, 2021 fue un año anormalmente bueno para Alphabet. Los ingresos crecieron un 41%, aunque si excluimos la moneda crecieron un 39%, y evidentemente pues eso es un salto muy grande. Alphabet, como os he dicho antes, viene creciendo desde que cotiza en bolsa más o menos a un 20% anual compuesto, y en 2021 creció el doble que esa media. Entonces la base comparable es dura, ¿vale? Ya de por sí. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, algunos números más de la empresa. Aquí nos ponen ingresos, pues de la parte de publicidad, por ejemplo, podemos ver aquí. Y bueno, de lo que quiero hablar en este vídeo, en parte es de YouTube, que creo que es importante. Y también vamos a hablar, pues evidentemente, del cloud, y vamos a comentar todo el tema de los empleados, que muchos de vosotros pues estuvisteis comentándolo por Twitter y parece que os alarmasteis mucho, ¿no?, por cómo había crecido pues la contratación. Entonces vamos a ir poco a poco. Lo primero, en Google Network y en YouTube han decrecido los ingresos. Fijaros, en el caso de YouTube, que pasa de 7.205 millones de hace un año a 7.071. Y esto se debe pues a varios motivos, ahora lo vamos a ir viendo. En parte pues también hay que tener en cuenta que el tipo de cambio aquí también ha podido perjudicar, pero bueno, de momento lo que tenemos es que decrece. Pues veremos también lo que estimaban los analistas, ¿no?, en esta parte de YouTube. Google Network, pues más de lo mismo, de prácticamente 8.000 millones a 7.782. Sí que hay noticias más positivas por aquí abajo, que es en la parte de Google Cloud,
que aunque sigue sin ser rentable, lo vamos a ver después, pues sigue creciendo fuerte. En concreto ha crecido un 38% y ya está haciendo cerca de 7.000 millones al trimestre. Y fijaros que hace un año pues estaba rondando los 5.000, ¿vale? Entonces es un crecimiento muy potente en esta parte. Y después algo que a muchos os preocupa es el crecimiento en el número de empleados. Os he recopilado algunos comentarios que han hecho sobre esto, porque veis que la plantilla ha crecido mucho, ha crecido un 25%, mientras las ventas te están creciendo, si excluyes la moneda, un 11%, y si no la excluyes te están creciendo un 6%. Pues es un crecimiento muy, muy grande, ¿no? Si lo comparamos con lo que crece el negocio. Aprovecho para recordaros que si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos y de verdad valoráis el esfuerzo, pues podéis dejar un like aquí abajo para apoyarme o un comentario pues para que YouTube nos muestre a más gente. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de YouTube, que creo que es importante. En YouTube, como hemos podido ver, continúa la reducción del gasto en publicidad que ya nos anunciaron durante anteriores trimestres. YouTube, como os comentaba antes, esperaba que incrementase sus ingresos en un 3% y realmente no se ha incrementado nada, sino que ha caído un 2%. Y como os he dicho, pues esto en parte se puede deber a la reducción del gasto en publicidad que están haciendo los anunciantes y también al impacto en el tipo de cambio. Lo de la reducción de lo que gastan los anunciantes, yo os puedo dar un dato de cómo funcionan los ingresos en YouTube. Y os digo que en los últimos meses sí que venían cayendo. Yo puedo ver lo que genera cada uno de esos vídeos o lo que pagan los anunciantes en el caso de mi canal. Y sí que os digo que venían cayendo. Sí que es cierto que también yo os puedo decir que durante este mes de octubre se están recuperando bastante. Pero bueno, esto a modo datos que os puedo dar yo de mi canal, pues por si os puede servir de algo. Se me ha ocurrido también que puedo hacer un vídeo, si os interesa, de cuánto dinero genera un canal de YouTube, al menos de este nicho de inversiones. De otros nichos pues generan otro dinero por cada reproducción, ¿vale? Pero si os interesa, pues me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y yo os puedo decir más o menos cuánto puede ganar un canal de YouTube del nicho de las finanzas. Seguimos hablando de YouTube y toca hablar también de los shorts. En el caso de los shorts, yo también os puedo dar información desde dentro y os puedo decir que a los que somos creadores de contenido es como que se nos está diciendo indirectamente pues que nos tenemos que centrar en hacer este tipo de contenido. Nos mandan, pues ya nos han mandado varios correos electrónicos en los que como que te incentivan a hacer este tipo de vídeos que son de formato corto, algunos he subido. Creo que es algo a lo que le están dando mucha importancia y de hecho van a hacer unos cambios en la monetización. Aquí os he puesto el comentario que está extraído de la call. Seguimos enfocados en el crecimiento a largo plazo de nuestra comunidad de espectadores, creadores y anunciantes. Con ese fin anunciaron pues algunos cambios, como os digo, en este evento que hubo de YouTube el mes pasado, para mejorar la monetización de estos vídeos de formato corto. Estos vídeos de formato corto monetizan de una forma diferente al resto de vídeos, como este que estáis viendo, y prácticamente ahora no generan nada para los creadores de contenido. Yo os enseñé datos de mi canal, os lo pondré aquí, ¿vale? Como este vídeo, que tiene algo más de 3.000 reproducciones, pues a YouTube sí que le ha generado ingresos, pero a mí como creador de contenido, pues ya veis que es ridículo. Creo que eran unos 20 céntimos o algo insignificante lo que había monetizado ese vídeo. Pero, sin embargo, a principios del año 2023 esto va a cambiar. Y esto lo hacen, en mi opinión, por un motivo, y es atraer creadores de contenido de otras plataformas, como puede ser TikTok, por ejemplo, para que sea más atractivo para ellos generar este tipo de vídeos en la plataforma de YouTube mediante shorts y de esa forma pues traerse a todos esos influencers para que, ya os digo, aquí ganen más dinero que en TikTok. TikTok paga una miseria, ya os lo puedo decir, porque conozco a mucha gente que tiene grandes cuentas de TikTok y os digo que no monetiza prácticamente nada. Entonces, si a ti te ofrece mucho más dinero por las visualizaciones que tú puedes conseguir, pues hace que sea más interesante. Yo, en mi opinión, por ahí van los tiros de estos cambios que van a hacer en la monetización de shorts. En concreto, los cambios van a ser a que YouTube va a compartir el 45% de los ingresos que generan los shorts. Prácticamente ahora yo os diría que es como el 1% o algo así. Ya os digo que no monetiza nada. Con los creadores de contenido, haciéndolo pues mucho más interesante, ya os lo digo. Lo que es un cambio muy importante y lo que os digo, que prácticamente en la actualidad no genera nada para los creadores de contenido. Están mejorando también la monetización de shorts porque están metiendo más anuncios en YouTube y bueno, eso debería ser una palanca para el futuro. Y aquí pues bueno, lo que os comentaba, ¿no? De que pagará varias veces más que en TikTok, ya lo iremos comentando. Si queréis puedo hacer un vídeo con datos reales cuando entre esta monetización nueva con lo que genera shorts que yo vaya a hacer en el futuro, ¿vale? Y comparto con vosotros datos reales
para que tengáis más información. Shorts también nos decían en la call que tiene 1.500 millones de usuarios ya y tiene 30.000 millones de reproducciones al día, ¿vale? Estos vídeos de formato corto de menos de un minuto. Entonces, pues parece que le están dando bastante caña, algo que también se está centrando bastante en Meta, porque ya os digo que todo este tipo de vídeos hace que la gente pase más tiempo en la plataforma y son bastante adictivos. No hay más que ver el tiempo que pasa la gente en TikTok comparado con otras redes sociales. Entonces, parece que tanto Google como Meta piensan que de verdad puede ser el futuro este tipo de vídeos de contenido corto, y por eso es como que nos están empujando tanto a los creadores de contenido como a la audiencia a consumir cada vez más pues este tipo de vídeos, ¿vale? Y ya os digo que la monetización también, yo puedo ver lo que le genera esto a YouTube, ¿vale? Porque comparten esos datos con nosotros, y os digo que también está mejorando en los últimos meses. Nos dicen, el compromiso es fuerte. Siempre hemos dicho que lo primero, cuando crean un servicio, pues es enfocarse en la experiencia, esto es algo que también nos dice Meta, de los Reels, para los usuarios y los creadores, y después, pues más adelante ya se monetizará, ¿no? Cuando des un buen servicio y todo esté ya bien hecho, pues ya te centrarás por último en la monetización. Bueno, seguimos avanzando. Ahora toca hablar de la contratación de empleados tan alta que han tenido, de la plantilla. Aquí tenemos un comentario del CEO. Nuestras adiciones de personal en el cuarto trimestre serán significativamente más bajas que en el tercer trimestre. Ya vimos que, bueno, en una entrevista el CEO dijo que iban a frenar el ritmo de contratación. Probablemente muchas de estas empresas tecnológicas pues se han cebado a contratar en los últimos años, han aumentado la plantilla de manera muy rápida, y eso no solamente aumenta los costes directos, sino que también los pagos en Stock-Based Compensation, que es otro tipo de remuneración, ¿vale? Podéis ver cómo han aumentado en los últimos años en muchas de estas empresas tecnológicas. Entonces, ¿van a contratar pues con más cabeza o no van a contratar tanto? Ahora vamos a ver un comentario de la CFO de la empresa. Y para 2023 nos dicen continuarán haciendo importantes compensaciones donde sea necesario, y nos centraremos en moderar el crecimiento de los gastos operativos. Parece que Google va a centrarse o se va a poner las pilas en cuanto a ser una empresa pues más rentable o más eficiente y controlar mejor los gastos. Después tenemos un comentario de Ruth, que es la CFO de la empresa, en el que nos comenta que agregaron durante el trimestre 12.765 personas. En el último año creo recordar que son unas 36.000 las que habían contratado. Y el comentario que nos hacía es que durante el cuarto trimestre esperan que estos aumentos de plantilla se reduzcan a menos de la mitad. Y ese crecimiento de la plantilla pues será para puestos especialmente críticos, especialmente centrados, nos dice, en los mejores talentos técnicos y de ingeniería. Seguimos avanzando y toca hablar de Google Cloud, de la nube. Podemos ver aquí en los beneficios operativos o pérdida operativa en el caso de Google Cloud que sigue sin ser rentable. De hecho, en el tercer trimestre de 2021 perdió 644 millones y en este trimestre ha perdido 699, ha perdido más dinero, pero también ha ingresado más dinero, con lo que el margen de pérdida, en este caso, porque no hay beneficio, pues se ha reducido. Y este negocio, como ya sabéis, es un negocio de escala, ya lo hemos hablado muchas veces, y la idea es que termine siendo rentable en algún momento. Hay analistas que estiman pues que a lo mejor en un año y medio o una cosa así, pues debería entrar en rentabilidad y empezar a aportar, pero realmente no lo sabemos. Nosotros lo que podemos hacer es ir trimestre a trimestre viendo los datos y viendo pues si ese margen de pérdida se va reduciendo. En este caso ha sido así, aunque veáis que en números la pérdida es mayor, en cuanto a porcentaje de las ventas, la pérdida sí que se reduce. El crecimiento que tenemos en esta parte es del 38%, que está creciendo muy bien, la verdad. Es una pasada porque es un negocio ya que genera bastantes ventas. Ya hemos visto que eran sobre 6.800 millones en este último trimestre, y es que sigue creciendo casi al 40%. La verdad es que es una pasada. Y yo pienso que si en algún momento esto es rentable, que evidentemente debería ser así, pues puede aportar grandes beneficios para la empresa. Y aquí nos hacía pues un comentario el CEO sobre esta parte de la nube. Durante mucho tiempo he compartido que la nube es una prioridad clave para la empresa. Las tendencias a largo plazo que impulsan la adopción de la nube continúan desempeñando un papel aún más importante durante tiempos macroeconómicos inciertos. Google Cloud ayuda a los clientes a resolver los desafíos comerciales actuales, mejorar su productividad, reducir los costes y desbloquear nuevos motores de crecimiento. Bueno, aquí un comentario de Sundar Pichai sobre toda esta parte de la nube. Por último, pues ya vamos a hablar de la parte de las SBC y las recompras de acciones.
Bueno, primero quiero que nos fijemos en una cosa antes de hablar de esto, y es en los gastos de la empresa. Aquí tenemos Total Cost and Expense y vemos cómo han aumentado un 18%. ¿Qué es lo que sucede? Que los ingresos de la empresa, los revenues, han aumentado menos, han aumentado un 6%. Aquí podéis ver pues desglosados los gastos. ¿Qué pasa? Que cuando te aumentan los costes más que las ventas, tu margen es más bajo. De ahí la caída en el EBIT y también en el margen operativo. Veíamos que se comprimía del 32% de hace un año al 25%. Bueno, pues ese es el motivo, ¿vale? La escalada de costes más alta que la de las ventas. Por otra parte, las recompras, algo interesante en Google. Yo hice un vídeo hace un tiempo en el que os explicaba por qué Google podría convertirse en una empresa caníbal, que son este tipo de empresas que reducen significativamente el número de acciones en circulación con el paso de los años, tiende a aumentar pues los beneficios por acción, el flujo de caja por acción y otras métricas, y por qué Google podría convertirse en una empresa de este tipo en los próximos años. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción y vemos cómo en este trimestre pues han recomprado 15.392 millones en acciones y en SBC se han emitido 4.976 millones, es decir que la recompra ha sido mayor que las acciones que se han emitido. Esto siempre es positivo. Y en el año, las acciones en circulación, aquí podéis ver cómo comparado con hace un año, se reducen pues de 13.530 millones a 13.097. Un 3,2% de reducción. Que bueno, hay gente que le parecerá mucho, hay gente que le parecerá poco. Apple, por ejemplo, recompra alrededor del 5%, pero también me parece interesante ver qué es lo que está pasando en los últimos años. Desde el año 2017 es el año en el que disminuyen el número de acciones en circulación de Alphabet, porque antes sí que es cierto que aumentaban año a año, y desde entonces pues podéis mirar lo que se han disminuido cada uno de estos años, pero yo os puedo decir que más o menos venían a disminuir, pues bueno, algún año en torno al 1%, en torno al 1,5%, y esto se está acelerando, y en este año ya habéis visto que la reducción ha subido hasta el 3,2%, y pienso, y os lo explico en ese vídeo, que a lo mejor en el futuro pues podrían recomprar todavía más acciones, en torno al 4 o 5%, como hace Apple de acciones en circulación. Así que si no habéis visto ese vídeo os recomiendo verlo, ¿vale, chicos? Lo tendréis por aquí abajo en la descripción, que creo que es bastante interesante y es uno de los vídeos que más os han gustado y que más reproducciones tiene de todo el canal. Y nada más, chicos, pues hasta aquí los resultados. Tenéis un repaso que hice de todas las FANG antes de esta presentación de resultados, en el que también repasamos la valoración por si le queréis echar un vistazo. También os lo dejo aquí abajo, ¿vale? En la descripción y si no lo tenéis por el canal. Esta noche tenemos presentación de resultados de Meta, así que veremos pues qué tal son, ¿no? Y qué tal se los toma el mercado e intentaré hacer vídeo pues lo antes posible. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros al canal. Un saludo.